etapas solía ser, 4 etapas, y la verdad que allí nos recibieron con los brazos abiertos y será de las cosas más bonitas que hemos hecho en las secciones de cicloturismo. Luego, pues todas las salidas y cada vez se nos juntaban, la verdad que se nos juntaban más clubs a nuestro alrededor. Quizá porque íbamos, no sé, más en grupo, más en plan amigos, ¿no?, que otros que solían salir pues a reventar. Y algunos se quedaban con nosotros y venían con nosotros. Poco a poco esto se fue ya diluyendo pues por nuestra edad, porque nos íbamos haciendo mayores y tuvimos la gran suerte de encontrarnos con una nueva juventud que, bueno, que le ha dado un empuje impresionante al club, y ahora es una maravilla el ver los domingos cómo salen por ahí. En los años 90 hicimos 3 veces el Camino de Santiago. La primera, creo recordar que fue sobre el 91, 93, no sé muy exactamente. Era año Luego, jacobeo, sí. Eso sí me acuerdo. Luego otra fue en el 99, creo recordar. Y luego la tercera vez que se hizo el Camino de Santiago no recuerdo. También en jacobeo. Con motivo del 25 aniversario decidimos ir a Dolomitas y fuimos un grupo de gente del club y pues, estuvimos ahí una semana pues, subiendo todos los puertos míticos, que hay, no todos no, muchos de los puertos míticos porque hay demasiados, y bueno, estuvo muy bien. Fue por el año 2008, hace 6 años que empezaron 3 compañeros a andar con los veteranos, digamos, de la sección cicloturista de Loyola Tarra. Y bueno, pues ese primer año incluso fueron al Tour con la camiseta de Loyola Tarra. Y bueno, pues el año siguiente, el 2009, pues fuimos más gente los que fuimos entrando, pues con el, digamos, con el boca a boca, pues oye tal, que nos hemos juntado con estos, y bueno, poco a poco fuimos entrando, pues cada año entrábamos igual 2, 3, 4 nuevos. Y bueno, se nos ocurrió también que como ya desde los años 90 la página, o sea, el club Loyola Tarra dispone de información, pone información en internet, en su página web, pues se nos ocurrió empezar a poner las crónicas de las etapas. Y bueno, la verdad es que esto fue bastante revulsivo para mucha gente que se vio interesada pues, por lo que hacíamos, por lo bien que lo pasábamos los domingos, las risas que echábamos, aparte de andar en bici y hacer deporte. Y bueno, pues en el año 2011 de repente pues empezó a venir gente y la verdad es que ahora en el 2014 creo que estamos más de 40 y la verdad es que es una gozada, pues porque antes un domingo normal pues podíamos venir del orden de 6, 7, 8 y ahora los pelotones no bajan de 15 o 20 y bueno, pues es un ambiente buenísimo. En cuanto a la actividad gastronómica, en el Club Deportivo Loyola Tarra hay que destacar un poquito que los socios en principio se dedicaban a participar en cenas y comidas oficiales del club, ¿no? Pocas veces eran las que iban a participar a concursos o a eventos fuera del club, ¿no? Siempre que lo hacían, pues conseguían grandes éxitos. Sin ánimo de que quede sin citar a alguno, voy a citar algunos cocinillas o cocineros del club que antiguamente desarrollaban esta labor de apoyo a las cenas oficiales y comidas oficiales del club, ¿no? Como podían ser Juan Martín y Ramón Díaz, que a su vez han sido nombrados cocineros mayores del club. Luego también podemos nombrar a Munarriz, Pablo San Martín, Jesús Pomar, Ignacio Pinedo, Dionisio Huegun, Santos, Andrés Guzmán, el Chato. Toda esta gente siempre ha estado dispuesta, colaborando con el club y siempre han sido unos grandes cocineros. Y muchos de ellos han participado en concursos gastronómicos antiguamente y con buenos resultados, sobre todo en ajuarriero o en tortillas de bacalao. Pues entre los últimos logros conseguidos, pues últimamente, pues a raíz de desarrollarse el 75 aniversario, se creó una comisión de gastronomía, la cual participamos diversos socios, o han participado diversos socios, como pueden ser Javier Cano, Jesús Horcajo, Andrés Mazás y yo mismo, ¿no? Y pues los últimos grandes logros que se han conseguido pues han sido pues 4 veces hemos quedado campeones del concurso Intersociedades
de Ordizia en productos autóctonos, con queso y con cordero de Label. Y luego hemos quedado 2 veces consecutivas campeones de Euskal Herria de piparrada, ¿no? Así como hemos quedado 3 o 4 veces campeones de bacalao de Nestigarraga, en concursos de bacalao, al Pilpil, en Martutene también otras 3 o 4 veces, y bueno, se han ido consiguiendo. También un concurso importante que ganamos fue el concurso de cocina económica, había que hacer en Fuenterrabía, lo organizaba una sociedad Fuenterrabía, había que hacer un menú que no sobrepasaría los 5 euros para 4 comensales, primero, segundo y postre, y alcanzamos el primer puesto, ¿no? Y ganamos incluso a restaurantes afamados como el Gran Sol y el Abarca. Como te he dicho antes, a raíz del 75 aniversario pues se forma una comisión, se le da un vuelco a las actividades del club y se forma una comisión de gastronomía y micología, y a raíz de eso pues se realizan diversas actividades pues participando por ahí en intercambios tanto gastronómicos como a nivel de micología, ¿no? Entonces, a nivel gastronómicos, pues sí hemos hecho algún intercambio con una cofradía alemana de Wiesbaden, ya que San Sebastián está hermanado con Wiesbaden, y a raíz de eso pues se contactó con una asociación gastronómica de allí y ya hemos estado 2 veces en Alemania haciendo cenas vascas y ellos han venido aquí a hacernos cenas alemanas. Luego, a partir también de, yo personalmente he estado 2 veces participando en un festival cultural vasco en Colombia, concretamente en la ciudad de Manizales, presentando la gastronomía popular vasca con el gobierno vasco y bueno, y todo con un gran éxito desarrollado y llevando el nombre del Club Deportivo Levatarra más allá de nuestras fronteras. Pues dentro de nuestros fogones han pasado a cocinar diversos cocineros famosos con estrellas Michelin, gracias a la amistad que fraguamos en el 75 aniversario con el crítico gastronómico Pello García Miano, que ellos desarrollaban unas jornadas de gastronomía en Ichorrondo. Nosotros, a raíz del 75 aniversario, desarrollamos las jornadas de micogastronomía, y las cuales él fue una pieza clave para, de su mano, pues, atraer a grandes cocineros, ¿no? Y así pues han pasado por aquí pues, estrellas de Michelin como Francis Paniego del restaurante Chaurren, Sergio Azagra de Huesca, Rubén Trincado del Mirador de Ulía, Roberto Ruiz del Frontón de Tolosa, Dani López del Cococha de Donosti con una estrella Michelin, así como también se han realizado siempre talleres de cocina, siempre abiertos al público, que han pasado Arzac, Irizar y una multitud de cocineros famosos, ¿no? Como invitados han pasado por las mesas de nuestra sociedad, de nuestro club, pues gracias a la labor de uno de nuestros socios, que es programador de teatro y director de la Feria de Teatro de Donosti, pues han pasado bastantes compañías y artistas, ¿no?, de teatro, ¿no?, pues a cenar o a comer, ¿no?, antes o después de las funciones, ¿no? Así podemos destacar pues, que ha estado 2 veces pues, Concha Velasco, ha estado Juan Tamariz, ha estado también Juanito Navarro, Silvia Marsó, Raúl Sender, bueno, un montón de artistas y de compañías, el Juglar, el Comedians, a un montón de gente, y todos han salido encantados de lo bien que han comido en Levatarra, ¿no? Ahora que estamos celebrando el 90 aniversario del club, es un buen momento para recordar cuando se organizó y se celebró el 75 aniversario, que fue un momento importante. Entonces se pensó que los 75 años eran un momento ideal para mirar al pasado, reflexionar y entonces enfrentarnos al futuro. Esto es lo que se hizo básicamente, y con una directiva voluntaria y una comisión del 75 aniversario, que fueron los impulsores de todos los actos que se realizaron en aquella fecha.
Básicamente los promotores fueron la directiva y la comisión, como he comentado antes, que se formó para realizar los eventos del 75 aniversario, pero hubo una figura muy importante que fue Tomás Artano. Tomás Artano era vicepresidente de la directiva y presidente de la comisión, y desplegó todo su carisma, su don de gente, su saber hacer, y se confeccionó un programa que se puede decir que será prácticamente irrepetible por la cantidad de eventos que se organizaron y por la calidad de los mismos. A consecuencia de todo ese trabajo desarrollado, pues a Tomás Artano en su momento el ayuntamiento tuvo a bien entregarle la medalla al mérito ciudadano. Entre los actos que se desarrollaron en el 75 aniversario, podríamos destacar el concierto del Orfeón Donostiarra en la parroquia del barrio, que estuvo a rebosar. Actuación en la que participaron unos 100 orfeonistas y el barrio pues pudo disfrutar de la calidad del mismo. En actividades deportivas se montó una regata de trainera que la ganó Castro, que estaba en un momento espléndido de forma, y con Corta como patrón. Luego se organizó una carrera de ciclocross en la que participaron figuras del momento como Íñigo Chaurreao, Aimar Zubeldia y sobre todo Abraham Olano, que, como dijeron las crónicas, llegó, corrió y ganó. Y encima regresó a su casa en bicicleta porque empezaba a nevar ligeramente, ya que la carrera se organizó en el mes de noviembre. Hubo un partido de fútbol entre veteranos de la Real y jóvenes, entre comillas, del club, y en el campo de fútbol de Martutene, que realmente fue una jornada muy agradable. Luego en el Centro Cultural, que nos apoyó durante todos los acontecimientos, su total apoyo, se organizaron con la inestimable colaboración también de organizaciones deportivas del Diario Vasco, pues toda una serie de mesas redondas y conferencias pues sobre fútbol, remo, pelota, ciclismo, tocando además los puntos que entonces estaban en el candelero, como el doping en el ciclismo e incluso en la pelota. Todos estos actos y todas estas mesas redondas estuvieron moderadas por periodistas de la ciudad, las figuras del momento en el periodismo. También se desarrollaron unas charlas micológicas y unas charlas gastronómicas con la inestimable ayuda de Pello García Miano, unas conferencias con catas de productos como cavas, vinos, quesos, vinieron bodegas de Cataluña, de Rioja y de Euskadi. Se hicieron también las jornadas micológicas que hoy en día todavía siguen, espléndidamente. Se impulsó la escuela de pelota que dirigía Ramón Díaz en colaboración con el Club Atlético San Sebastián, que entonces lo presidía Vicente Areta, y con un directivo que es un gran aficionado a la pelota, que era Juanjo Oronoz. Luego, con la lamentable pérdida de nuestro amigo Ramón, pues ya nadie cogió su testigo y el tema de la escuela de pelota fue decayendo, lamentablemente. Ahí es un poco donde el club tiene que esforzarse y ver la manera de poder retomar esto, que siempre ha sido un punto muy importante en el club, el de la pelota a mano. Luego el club también recibió por parte de las instituciones, Diputación, Ayuntamiento y federaciones, e incluso de los medios deportivos, pues un reconocimiento pues, de su efemérides. Y también contamos con la colaboración de Cucha y Caja Laboral, que hoy es Laboral Cucha, pues para la publicación de folletos, programas y sobre todo para la edición del libro que se montó sobre el 75 aniversario. Y para difundir todas las actividades que se realizaron, pues contamos con el gran apoyo de siempre del Diario Vasco.
Loiolatarran 75. urte hurrena ospatzea oso garrantzizko momentua zen, garai horietan, ez? Batez ere, elkarteko aktibitatea pitin bat maldan bera zijoan eta barneko antolakuntzak ere, barneko antolakuntza arazoak ere zeuden barnean, eta aprobetxatu nahi genuen urte hurren hori aurrera paso bat emateko eta elkarteri indarra berri bat emateko. Orduan, horregatik oso garrantzizko momentua izan zen historikoa, ez? Esfortzu handiarekin, hor gaitasuna egon zen dirua biltzeko eta batez ere inguruan jende piloa bildu zen urte hurren hori aurrera emateko. Bazkide piloak eta osoko kide asko ere eskuartean zeukatena jarri zuten eta denon artean aurrera eraman ahal izan genuen, ez? Bueno, una de las grandes cosas que descubrimos con el 75 aniversario fue romper la monotonía que llevaba el club en los últimos años. Nos dimos cuenta que con todo el trabajo que se había realizado y todos los actos, el público del barrio y los socios participaron muy bien en todos ellos y esto nos dio pie a impulsar un poco, pues intentar consolidar algunas de las actividades, como por ejemplo el ciclismo y sobre todo la micología. La micología es una de las cosas que más ha perdurado junto con el ciclismo también. Y hoy en día se están celebrando unas jornadas micológicas en las cuales participa muchos socios en su organización y luego participa todo el barrio porque se realiza una fiesta del Perrechico Jaya en el último domingo de septiembre y la verdad es que lo de la micología ha ido año tras año, llevamos ya la 15ª edición o la 15ª o la 16ª edición y esperamos continuar bastante tiempo más. Entonces, con este cambio de actitud del club, pensamos que era una posibilidad también para abrir el club y colaborar con otras asociaciones del barrio, y no solamente del barrio, sino pues, con asociaciones o eventos con el ayuntamiento, y así colaborar y dar más vida y proyectar más el barrio de Loyola. Loiolatarra elkarteko indarra eta garrantzia bizibilizatu egin zen, bai Loyola auzoan mailan eta bai Donostian mailan, ez? Hori gauza, lehenengo gauza. Denon artean elkartea egin behar degula eta aurrera eman behar degula ere izan zen beste ondorioa. Kontzientzia hartu zen, barneko antolakuntza eta kontzeptu batzuk aldatu behar genituela eta hori izan zen muga, elkarte berri bat eratzen hasteko, ez? Orduan, ondorioak gazte bazkideen implikazio handiagoa lortu zen, elkartean, barneko erreglamendu berria ere aprobatu egin zen momentu horietan, pilota eskola ere berri indarra hartu zuen momentu horietan, Donostiako Atletiko San Sebastian klubarekin batera, eta hor pauso eta zutabe batzuk jarri ziren, gero ez ziren sendotu, baina momentu horietan hori lortu egin zen. Mikologia talde berri bat ere antolatu genuen, eta udako tanborra sortu zuen urte horren ondotik, ez? Azken finean, elkarte berri baten oinarriak jarri ziren urte horretatik onera. Horrek ez du esan nahi, gauza batzuk hobeto oraindik zintzili daudela eta oraindik konponbide beharko dutela edo gauzako hobeto egin ez daitezkenik.
Baina, bueno, hori izan zen hasiera eharra, eta orain existitzen den Loiolatar elkartea ezen aurreko 16 urte horietan zegoena, ez? Orduan hor aurrera bide bat eginda, ez? Yo recuerdo como anécdota que entonces el vino se embotellaba dentro de los locales de esta sociedad. Y a las noches venía la gente, los socios, embotellaban el vino, tomaban su bocadillo, se bebían su traguito y así se terminaba la fiesta. Izurekin ezkondu, izurekin bai bai.